Hola, bienvenido una vez más a nuestro estudio y lectura bíblica. Bueno, en esta ocasión vamos a revisar la predicación de Juan el Bautista, que lo ubicamos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, del versículo 1 al 12. Recuerda, cada vez que estamos leyendo la Biblia, hay que hacer lo más posible de comprender la palabra de Dios. Así que te invito a que compartas este video que te voy a presentar en esta ocasión para que más personas estén dispuestas a leer la palabra del Señor. Dice el versículo 1: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Bueno, en este versículo, en el primero, nos hace referencia de Juan el Bautista. Para ello, primero hay que conocer quién es Juan el Bautista. Bueno, te invito a que en tu Biblia, recuerda que en este estudio es importante que tengas tu Biblia cerca, que la tengas contigo. En tu Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 1, del versículo 5 al 25, vamos a encontrar parte de la historia de Juan el Bautista. Ahí vamos a leer que Juan es hijo de Zacarías y Elizabeth, personas justas delante de Dios y de edad avanzada, las cuales no tenían hijos porque Elizabeth era estéril, pero Zacarías había pedido en oración a Dios un hijo. Zacarías era un sacerdote. Entonces, un ángel de nombre Gabriel se le reveló a Zacarías diciendo que Dios escuchó su oración, que tendría un hijo que sería lleno del Espíritu Santo y llevaría por nombre Juan. La misma lectura nos dice que Zacarías dudó de la palabra que había sido enviada por medio del ángel de parte de Jehová. Entonces el ángel Gabriel le ordenó que quedara mudo. Zacarías ya no pudo hablar y no lo hizo hasta que el niño naciera, hasta que naciera Juan. Esta es parte de la historia de Juan el Bautista. Dice el versículo 2: y diciendo, aquí habla Juan, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, en este versículo 2, Juan habla de un cambio íntegro, dispuesto a abandonar el pecado y a cosechar frutos de rectitud. La llegada del reino de Dios debe estar puesta en el corazón del creyente y orar por ella, porque el regreso del Salvador debe ser el anhelo del cristiano. El versículo 3 dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. En este tercer versículo de nuestra lectura, Juan está hablando de sí mismo. Hace referencia que la profecía de Isaías se estaba cumpliendo con él. Y lo podemos revisar en el libro de Isaías, capítulo 40, del versículo 3 al 5. Dice en Isaías 43, 5: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. A esta profecía era la que Juan el Bautista hacía referencia. Versículo 4: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. En este cuarto versículo nos están explicando cómo era la vestimenta de Juan el Bautista. Dicha vestimenta hacía recordar al profeta Elías, y lo vamos a revisar en el segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 8. Dice de la siguiente manera: y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tibista. Bueno, te preguntarás por qué tenía un gran parecido al profeta Elías. En la lectura del libro de Lucas,
Y en el capítulo 1 del versículo 5 al 25 podrás encontrar lo siguiente. Dice en el versículo 17 de Lucas 1:17: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Era por eso que Juan el Bautista tenía una vestimenta que hacía recordar al profeta Elías. Versículo 5: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Versículo 6: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. En este versículo 6, Juan bautizaba con agua, es lo que entendemos en este momento. Y él bautizaba a los judíos que aceptaban. Este bautismo se trataba de una limpieza espiritual y no física. Antes de ser sumergidos, confesaban todo pecado que habían realizado, pero también demostraban el anhelo de la necesidad de pertenecer al pueblo de Dios. Este bautismo se trató de un arrepentimiento anticipado a la llegada de Jesús. Versículo 7: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Bueno, aquí en este versículo está hablando otra vez de Juan. Juan observaba que mientras él estaba bautizando y hablándole al pueblo, se dio cuenta que entre las personas que escuchaban habían fariseos y saduceos. Bueno, los fariseos eran un grupo muy apegado a la ley. La mayoría de ellos eran escribas. ¿Por qué? Porque eran muy estudiosos de la ley, del Pentateuco. Su nombre de los fariseos significa los apartados. En el caso de los saduceos, bueno, los saduceos en su mayoría eran sacerdotes, pero negaban la resurrección de los muertos y la existencia de los ángeles, y lo podemos leer en el libro de Hechos capítulo 23 versículo 8, que dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Son dos grupos totalmente diferentes. Pero, aunque tenían diferencias, fariseos y saduceos se opusieron al evangelio de Jesús. A pesar de que los fariseos estudiaban mucho la ley, no estaban practicándola como debía ser. Por eso, cuando llega Jesús y les habla de una forma, ellos se oponen a todo lo que Él les está hablando. Dice el versículo 8: haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. En este versículo, Juan le está pidiendo al pueblo que busque en fe, con una verdadera fe, el reino de los cielos. Es decir, que dejen el pecado y que comiencen a creer en Jehová. Que se arrepientan verdaderamente. Versículo 9: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Bueno, en este versículo, Juan está haciendo que el pueblo reconozca por cuenta propia que no era suficiente únicamente el ser descendientes de Abraham o descendientes del pueblo que Dios escogió por medio de Abraham. Porque muchos pensaban en ese entonces que por ser descendientes ya eran libres de una forma espiritual. Pero podemos revisar en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 7,
lo siguiente: sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Es decir, de esta forma, Juan el Bautista les estaba diciendo que si se dicen ser hijos de Abraham, entonces deben demostrar la misma fe que Abraham tuvo a Jehová en su tiempo. Deben compartir esa misma fe. Es por eso que al final Juan les dice: Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. En este versículo Juan ya nos está hablando de un juicio divino que va a existir en su tiempo. Por eso dice que aquel que no da buen fruto va a ser cortado y echado al fuego. Versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En este versículo podemos denotar que el bautismo o el bautizo existe en tres formas: en agua, en Espíritu Santo y en fuego. El primer bautismo es para el arrepentimiento. El segundo, en Espíritu Santo, es en llevar y consagrarse en Jesús. Y el último, el bautizo en fuego, ya hace referencia al juicio divino. Versículo 12. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Bueno, en este versículo la palabra aventador se refiere al instrumento que utilizaban en ese entonces para la cosecha del trigo, pero se refiere a la llegada de Jesús, que Él regresará y tomará consigo a su iglesia, y todo lo demás tomará parte en el infierno. Hemos llegado hasta el final de la lectura y estudio bíblico de esta ocasión. Si te ha gustado la forma en que hemos estudiado los temas de hoy, te pedimos que nos apoyes suscribiéndote al canal, porque recuerda que estaremos subiendo más videos y de esta forma tú estarás enterado cuando tengamos disponible más material para tu estudio bíblico. También, si conoces de alguien, de algún hermano que necesite este video para poder estudiar la palabra, compártelo, envíaselo, para que seamos cada vez más personas las que estemos comprendiendo la palabra de Dios. Nos despedimos, Dios te bendiga y nos veremos en un próximo video.